¿Qué sucede cuando dejas de ser un reflejo para el mundo y comienzas a ser un misterio para ti mismo? ¿Qué fuerza oscura emerge cuando rompes el hechizo de la disponibilidad constante? Cuando te niegas a ser el eco de las expectativas ajenas. Carl Jung sabía que en las sombras de lo no dicho, en los silencios que deliberadamente cultivamos, se esconde el secreto más perturbador de todos: el poder de lo invisible. No es casualidad que las personas más influyentes de la historia hayan dominado el arte de la ausencia estratégica. ¿Qué sabían ellos que tú aún ignoras? Imagina por un momento que cada sí, pronunciado por inercia, ha sido, en realidad, un no, disfrazado a tu propia esencia. La sociedad te ha enseñado a temer el vacío que deja el rechazo, pero Jung revela una verdad incómoda. Es en ese vacío donde germina la auténtica individuación. Cuando dejas de alimentar a los vampiros emocionales que te rodean, algo extraño y primordial despierta en tu psique. ¿Por qué el inconsciente colectivo teme tanto a aquellos que se retiran de su teatro de marionetas? Hablamos de disponibilidad como si fuera una virtud, pero ¿y si fuera la cadena más sofisticada que te ata a la mediocridad? Jung advirtió que la sombra no se domestica con bondad, se conquista con límites inquebrantables. Cada vez que te niegas a ser predecible, cada vez que desapareces sin explicaciones, obligas al mundo a enfrentarse no contigo, sino con el espejo de sus propias carencias. ¿Qué ven ellos en ese reflejo que los hace retroceder? Este no es un video sobre egoísmo, sino sobre alquimia psicológica, la misma que transforma el plomo de la necesidad ajena en el oro de la autosoberanía. Jung enseñó que los símbolos más poderosos son aquellos que no se explican, y ahí yace la paradoja. Cuando dejas de justificar tu existencia, los demás comienzan a justificar la suya frente a ti. ¿Qué dinámica oculta se activa cuando tu silencio se vuelve más elocuente que 1000 palabras? Prepárate, porque lo que viene no es una lección, sino un enfrentamiento con lo que has sacrificado en el altar de la aceptación. Jung no te promete paz, te promete poder a través del caos controlado. La pregunta no es si estás listo para dejar de estar disponible, sino si estás preparado para manejar las fuerzas que desatarás cuando lo hagas. El viaje comienza donde termina tu obediencia. ¿Oyes ese susurro? Es tu sombra, preguntándote cuánto más vas a esperar. Hay un dolor que no nombras, un hambre que no viene del estómago, sino del alma. ¿Lo has sentido? Ese vacío que persiste, incluso cuando todos te aplauden, incluso cuando te esfuerzas por ser el héroe, el cuidador, la persona siempre disponible. Carl Jung lo sabía. Ese dolor es el grito ahogado de tu sombra, de la parte de ti que fue negada, exiliada, sacrificada, en el altar de la aceptación. ¿Qué pasaría si hoy dejaras de alimentar a los demás con tu tiempo, tu energía, tu vida? ¿Quién serías si nadie más pudiera contar con tu rendición? La disponibilidad constante es una trampa dorada. Crees que estás siendo bueno, útil, necesario, pero en el fondo solo repites un ritual antiguo, una programación invisible que dice: si no sirvo, no seré amado. Jung te desafía a cuestionar. ¿Quién plantó esa mentira en tu inconsciente? ¿Quién lucra con tu obediencia? Cuando empiezas a decir no, algo extraño sucede. La gente retrocede, se confunde, algunas incluso desaparecen. Y aquí es donde aparece la verdad. Ellas nunca te amaron. Amaban lo que hacías por ellas, pero no te engañes. Esta no es una invitación al egoísmo, sino a la soberanía. La primera vez que cierras la puerta, el mundo golpea más fuerte. La primera vez que desapareces sin aviso, las voces en tu cabeza gritan que estás equivocado. Es el miedo arcaico de la tribu, del exilio, del rechazo. Jung diría que ese miedo no es tuyo,
es un fantasma colectivo. Y la pregunta que queda es: ¿seguirás alimentando a ese fantasma o finalmente enfrentarás el territorio salvaje de tu propia libertad? Y entonces llega el momento en que te cansas de ser puente para todos, menos para ti mismo. Algo dentro de ti se rompe, no con estruendo, sino con un silencio que resuena más fuerte que cualquier grito. Jung lo llamaría la noche oscura del alma, donde todas las máscaras caen y te quedas desnudo ante tu propia verdad. ¿Quién eres cuando nadie está pidiendo nada? Cuando no hay aplausos que conquistar ni crisis ajenas que resolver. Ese vacío que tanto asusta es, en realidad, el suelo fértil donde tu esencia finalmente puede brotar. Pero cuidado, el ego luchará contra esta revelación. Te susurrará que estás siendo cruel, egoísta, que terminarás solo. Son las mismas voces que te mantuvieron preso durante años. Jung nos recuerda que todo crecimiento psicológico verdadero exige un sacrificio, y el primero en ser inmolado debe ser esa persona del buenito, del siempre disponible. Lo que temes perder nunca fue tuyo para empezar. Son grilletes dorados, cadenas disfrazadas de amor. Y cuando finalmente dejas de correr para atender llamadas ajenas, algo milagroso ocurre. El tiempo se alarga. Los minutos respiran. Descubres que había una vida entera esperando en los intervalos entre tus obligaciones. La soledad que antes aterraba se revela como la más sabia de las compañías. Y en medio de ese silencio escuchas, quizás por primera vez, la voz que siempre estuvo allí, ahogada bajo montañas de sí. Solo esperaba que dejaras de huir para poder hablar. Hay una revolución que comienza cuando dejas de ofrecerte como moneda de cambio emocional. De repente, los espejos a tu alrededor se rompen y los demás, acostumbrados a verse reflejados en tu disponibilidad, se desorientan. Jung diría que estás enfrentando el mayor tabú social, la negativa a ser instrumento. Pero lo que nace de este caos no es el vacío que temían. Es una autoridad interior que desconocíamos. ¿Cómo sería vivir sin la necesidad patológica de ser necesario? Los primeros días son de vértigo. Te sorprendes con la mano extendida, listo para servir, incluso cuando nadie lo pidió. Son los reflejos condicionados de toda una vida de domesticación emocional. Pero entonces, en medio de esta incomodidad, surge una revelación brutal. Nunca fuiste realmente generoso. Estabas comprando afecto con monedas de atención. La verdadera generosidad nace de la abundancia, no del miedo. Y solo conocerás tu abundancia cuando dejes de vaciarte para llenar a otros. He aquí la paradoja que Jung revela. Cuanto más te retiras del papel de salvador, más los demás se ven obligados a crecer. Tu ausencia se convierte en el regalo que nunca se atrevieron a pedir. Las relaciones que se derrumban con tu no ya estaban muertas. Tú eras quien insistía en cargar los cadáveres, y aquellas que permanecen, esas sí, comienzan a respirar, con una autenticidad que asombra y enamora. No estás abandonando a nadie, estás permitiendo por fin que todos, incluido tú, existan de verdad. Y entonces llega el momento crucial, ese instante entre la última migaja de la vieja identidad y el primer soplo del nuevo ser. Te ves frente al abismo donde todas las máscaras caen, donde el yo que complacía muere para que el yo que existe pueda nacer. Jung advertiría, este es el territorio del verdadero ser, donde no hay más excusas, solo la desnudez brutal de la esencia propia. ¿Qué queda de ti cuando todos los desempeños se agotan? El cuerpo reacciona antes que la mente. Manos temblorosas, respiración entrecortada, escalofríos, síntomas de abstinencia, de validación ajena. Estás desintoxicándote del vicio más silencioso, la necesidad de ser útil. Pero en los sótanos de esta crisis despierta una fuerza ancestral.
son los ecos de aquella versión tuya olvidada en la infancia, cuando aún sabía jugar sin audiencia, crear sin testigos, existir sin justificaciones. Ella nunca desapareció, solo esperó a que te cansaras de actuar. He aquí la alquimia junguiana en acción. Tu negativa a servir se transforma en la invitación más poderosa que te has hecho. Cada no dicho a otros es un sí susurrado a tu alma. Pueden llamarlo egoísmo. Tú empiezas a reconocerlo como supervivencia. El mundo gira sin tu disponibilidad constante, y esta revelación es a la vez humillante y liberadora. No eres tan indispensable como pensabas, e infinitamente más valioso de lo que te atreviste a imaginar. El primer rayo de luz siempre llega cuando ya no soportas más la oscuridad. Algo se rompe dentro, no como una derrota, sino como un parto. Jung reconocería el arquetipo del fénix en tu proceso. Necesitas quemar la persona del disponible para renacer como individuo. Pero atención, este renacimiento no viene envuelto en luz dorada. Llega con preguntas que cortan como cuchillo. ¿Quién serías si todas tus ausencias fueran intencionales? Si cada presencia fuera una elección, no una obligación. Las relaciones comienzan a reorganizarse como piezas de un rompecabezas sacudido. Algunas personas se alejan resentidas. Son las que confundían tu valor con tu utilidad. Otras, curiosamente, se acercan con nuevo respeto. Hay un terror sagrado en este proceso, como si hubieras violado algún pacto invisible de la tribu. Jung recordaría que todo crecimiento verdadero exige este desmembramiento simbólico, la separación de lo colectivo para encontrar al individuo. No estás rompiendo vínculos, estás descubriendo cuáles de ellos eran grilletes, y entonces, en medio del caos, surge un sentimiento extraño y olvidado, el placer de pertenecerse a sí mismo. Tus noes comienzan a saber a libertad, tus silencios se vuelven territorios sagrados. Descubres que lo opuesto al amor no es la soledad, es la autotraición. Y cada vez que eliges tu propia compañía sobre la servidumbre emocional, algo dentro de ti sana una herida que no sabías que sangraba. El mundo puede llamarlo egoísmo. Tú estás aprendiendo a llamarlo amor propio, la más radical de las revoluciones interiores. La verdadera revolución comienza en los gestos más silenciosos, en ese café tomado sin prisa, en la silla vacía que no te apresuras a ocupar, en el teléfono que suena sin ser atendido inmediatamente. Son actos aparentemente pequeños que llevan consigo el peso de una herejía cósmica. La afirmación de que tu tiempo no es moneda de cambio, tu atención no es bien común, tu vida no es servicio público. Jung identificaría en estos microactos de resistencia la emergencia del self, ya no como concepto, sino como carne y hueso de lo cotidiano. Comienzas a percibir cuánto tu antigua disponibilidad era, en verdad, una forma de fuga, un modo de evitar el encuentro contigo mismo en los intervalos entre una demanda ajena y otra. El silencio ahora es diferente. Ya no amenaza, sino acoge. Las reacciones del mundo exterior se vuelven espejos reveladores. Hay quienes retroceden, ofendidos, como si tu nueva frontera personal fuera un insulto personal. Otros prueban los límites con preguntas pasivo-agresivas. ¿Estás bien? ¿Te notas diferente? Pero entonces surgen aliados inesperados, personas que respetan tu espacio sin exigir explicaciones, relaciones que se profundizan precisamente porque dejaron de basarse en necesidad mutua y pasaron a ser elecciones diarias. Jung diría que estás vivenciando en la práctica el principio de individuación, no como teoría, sino como fenómeno social concreto. Cada interacción se convierte en un experimento alquímico
donde aprendes a distinguir el oro verdadero de las aleaciones baratas. Y entonces llega el descubrimiento más perturbador. Cuanto menos te ofreces, más peso específico ganan tus acciones. Tus síes pasan a valer oro porque dejaron de ser moneda corriente. Tu presencia, cuando es concedida, adquiere una cualidad casi sagrada, no por arrogancia, sino por autenticidad. Percibes que la verdadera generosidad nace del exceso, no de la carencia, de la plenitud, no del vacío. Hay una ironía suprema en esto. Precisamente cuando dejas de agotarte por los demás, finalmente tienes algo de verdadero valor para ofrecer. Ya no migajas de atención robadas de ti mismo, sino presencia integral, cuando y por qué eliges dar. El cuerpo, antes campo de batalla de tensiones inconscientes, comienza a hablar un nuevo lenguaje. Los hombros descienden, la respiración se profundiza. Notas que pasaste un día entero sin aquel dolor de espalda que siempre atribuías al estrés, pero que tal vez era el peso simbólico de cargar responsabilidades que nunca fueron tuyas. Hasta tu rostro en el espejo parece diferente. Los ojos menos cansados, la expresión menos ansiosa. Jung reconocería en esto la materialización de la psique. Cuando el conflicto interno se resuelve, el cuerpo deja de gritar lo que el alma ya no necesita susurrar. Duermes de una manera nueva, no porque el mundo haya cambiado, sino porque tu relación con él se transformó radicalmente. Y en el centro de este remolino, una certeza se cristaliza. Disponibilidad no es virtud cuando nace de la autonegación. Amor no es amor cuando exige aniquilación. Libertad no es concepto, sino práctica diaria, no en lo que haces por el mundo, sino en lo que te niegas a hacer contra ti mismo. El gran cambio no está en los grandes gestos heroicos, sino en los pequeños actos de coraje cotidiano. En el momento en que miras el teléfono que vibra, sientes el viejo reflejo de atender y conscientemente decides, no ahora, estoy conmigo. Algo fundamental cambia en la química de tus relaciones cuando dejas de negociar tu presencia. Las personas que antes chupaban tu energía ahora se muestran incapaces de reconocerte en el nuevo territorio de tu autenticidad. Es como si hubieran amado un fantasma, una proyección de sus propias carencias, y ahora se asustan con la carne y hueso de tu realidad. Jung advertiría, este es el precio sagrado de la individuación. No estás perdiendo personas, estás perdiendo ilusiones sobre ellas. Y en el vacío dejado por esas sombras que se disipan, nace un espacio vital donde relaciones verdaderas pueden finalmente respirar. Hay un momento revelador en que percibes que ciertas dinámicas murieron sin drama. Conversaciones que ya no te arrastran, encuentros que no suceden, mensajes que no llegan. El silencio donde antes había ruido parece inicialmente aterrador, hasta que notas, estás más ligero. La energía que antes se filtraba por esos agujeros negros ahora circula dentro de ti, alimentando algo nuevo. Jung reconocería aquí el arquetipo del jardinero. Estás podando no por crueldad, sino por amor a la vida. Y como toda poda consciente, esta duele solo en el instante del corte, para luego revelar su sabiduría en el florecer posterior. Pero la verdadera sorpresa está en las relaciones que sobreviven a tu metamorfosis. Cambian de tono, de ritmo, de profundidad. Los diálogos ganan nuevas capas ahora que ya no estás ocupado en complacer. Los encuentros adquieren una cualidad diferente, menos frecuentes quizás, pero infinitamente más ricos. Descubres la paradoja. Cuanto menos disponible te haces, más presentes se vuelven tus momentos con los demás. Ya no son encuentros por hábito u obligación, sino por elección consciente. Y en esa elección reside un respeto mutuo que ninguna cantidad de disponibilidad forzada podría comprar.
Lo más curioso es observar cómo tu nuevo límite sano se convierte en invitación para que otros también se liberen. Tu coraje al decir no acaba siendo permiso para que ellos también lo digan. Tu negativa a cargar pesos ajenos los fuerza a desarrollar músculos emocionales que ni sabían tener. Jung sonreiría al ver cómo tu individuación se vuelve catalizador para la individuación ajena, no por prédica, sino por puro ejemplo vivo. Te conviertes sin querer en un espejo que refleja no lo que las personas quieren ver, sino lo que necesitan enfrentar. Y algunos te amarán por eso, mientras otros te odiarán, pero ninguno quedará indiferente. Y así, sin estruendo, descubres que has redefinido completamente la economía emocional de tu vida. Lo que antes era escasez, tiempo, energía, atención, ahora se revela como cuestión de distribución consciente. No te has vuelto menos generoso, solo más estratégico. No más amorfo, sino deliberado. Y en este proceso realizas la más bella de las ironías junguianas. Al dejar de estar siempre disponible para los demás, finalmente te vuelves disponible para ti mismo. Y paradójicamente, es solo entonces cuando tienes algo de verdadero valor para ofrecer al mundo. Llega un día en que percibes que el silencio ya no es un vacío por llenar, sino un continente entero por explorar. Tu antigua compulsión por estar disponible se revela ahora como lo que siempre fue: miedo a enfrentar tus propios abismos. Jung sonreiría al verte descubrir que las partes más fértiles de la psique están justo en esas regiones que antes evitabas. Lo que llamabas soledad era en realidad el portal hacia un diálogo mucho más profundo, aquel que entablas contigo mismo cuando dejas de correr. Y he aquí la ironía suprema: cuanto menos te dispersas en los demás, más descubres tener algo único para compartir con el mundo. Los antiguos mecanismos de culpa aún intentan manifestarse. Un sobresalto al ver el mensaje sin responder, un frío en el estómago al decir hoy no puedo. Pero algo fundamental ha cambiado. Ya no obedeces ciegamente esos impulsos. Los observas con curiosidad antropológica, como si estudiaras las costumbres de una tribu extinta, la tribu del tú, que necesitaba ser necesario para sentirse válido. Jung reconocería en esta autoobservación el surgimiento del observador interno, aquel que presencia tus procesos sin identificarse totalmente con ellos. Ya no eres tus pensamientos automáticos. Te has convertido en algo mayor, el espacio donde ocurren, y entonces, cuando menos lo esperas, tu creatividad estalla en formas inéditas. Proyectos guardados durante años cobran vida. Ideas que parecían muertas resurgen con vigor sorprendente. La energía que antes se filtraba en direcciones infinitas, ahora se concentra como láser en lo que realmente importa. Jung explicaría: estás accediendo al poder del self-organizador, aquella instancia psíquica que sabe coordinar tus recursos cuando la persona del disponible deja de succionar tu vitalidad. Cada no dicho al mundo exterior fue en realidad un sí dicho a este núcleo creativo que esperaba tu atención. Pero la mayor transformación está en la calidad de tu mirada sobre el mundo. Comienzas a notar cuántas personas viven la misma cárcel de disponibilidad compulsiva de la que escapaste. Reconoces inmediatamente las señales, los ojos cansados de quien dice sí con los labios, mientras el alma grita no, la postura encorvada de quien carga responsabilidades que no eligió. Y aquí surge un impulso inesperado, no de salvarlas, esa vieja trampa, sino de servir como testigo silencioso de que otra existencia es posible. Jung llamaría a esto llegar a ser lo que se es, para que otros puedan, por contagio, llegar a ser lo que son. Y así, sin planearlo, descubres que tu liberación personal se ha vuelto un acto político,
Cada límite sano que estableces es una pequeña revolución en un mundo que lucra con tu autonegación. Cada momento de presencia auténtica es un desafío a un sistema que prefiere disperso, ansioso y siempre disponible. La quietud que cultivas se vuelve resistencia. La integridad que preservas se transforma en insurgencia. Y en el centro de este huracán encuentras la paradoja definitiva. Fue precisamente al dejar de intentar cambiar el mundo que comenzaste a transformarlo, comenzando por el microcosmos de tu propio ser. Hay una transformación silenciosa ocurriendo en la raíz de tu ser, algo que Jung llamaría proceso de individuación en su etapa más visceral. Comienzas a percibir que cada no dicho a otros fue, en realidad, el primer sí genuino que te has concedido. Y de este suelo sagrado de autohonra brota un entendimiento revolucionario. Tu verdadera contribución al mundo no nace del agotamiento, sino de la abundancia, no del vaciamiento, sino de la plenitud. Las personas que realmente necesitan lo que tienes para ofrecer no vendrán como saqueadoras, sino como peregrinas, reconociendo el valor de lo que eliges compartir, no de lo que estás obligado a dar. Tu tiempo ahora se mueve en ritmos diferentes. Los días ya no son una sucesión de demandas por atender, sino un tejido consciente de significado. Descubres que hay una sabiduría ancestral en el simple acto de sentarte junto a la ventana sin hacer nada, no como procrastinación, sino como ritual de reintegración. Jung reconocería en estos momentos de aparente ocio la actividad más sagrada, el diálogo silencioso entre el ego y el self. Es en estas pausas intencionales cuando comienzas a escuchar los susurros del alma, aquellos que siempre estuvieron ahí, pero que tu antiguo ritmo frenético ahogaba. Y lo más extraordinario, estos susurros contienen respuestas a preguntas que no sabías que cargabas. Las elecciones profesionales y creativas pasan por un nuevo filtro. Ya no preguntas, ¿esto me dará reconocimiento?, sino, ¿esto me dará vida? Proyectos que antes aceptabas por obligación ahora parecen absurdos, como si otra persona hubiera tomado esas decisiones por ti. Y en cierto sentido, así fue. La persona, la máscara social que confundiste con identidad. Jung advertiría que este es el momento más peligroso y más bello, cuando tienes la chance de recalibrar completamente tu brújula interna. El miedo al fracaso aún surge, pero ahora compite con un temor mayor, el de traicionarte a ti mismo nuevamente. Y en esta disputa íntima, descubres que la autenticidad es el único éxito que realmente importa. Las relaciones que permanecieron tras tu metamorfosis alcanzan una nueva profundidad. Percibes que los vínculos más verdaderos no son aquellos basados en dependencia mutua, sino en libertad compartida. Hay una cualidad casi sagrada en los encuentros ahora, porque cada presencia es elegida, no impuesta. Jung sonreiría al ver cómo tu transformación personal se volvió un campo de fuerza que atrae conexiones más auténticas, mientras repele naturalmente las que ya no sirven. Ya no necesitas cortar relaciones tóxicas, simplemente no pueden sostenerse en el nuevo clima emocional que creaste. Y entonces, en la cúspide de este proceso, llega la revelación final. Estar indisponible para lo trivial no es rechazo al mundo, sino la condición necesaria para estar verdaderamente presente donde importa. Tu capacidad de sumergirte profundamente en el trabajo, en el amor, en la creación, en todo lo que vale la pena, es directamente proporcional a tu coraje de faltar donde no importa. Jung llamaría a esto el sagrado no, la negativa que santifica el sí. No te has vuelto menos generoso,
Te has vuelto estratégico en tu generosidad, ya no un sol que quema para todos por igual, sino un faro que ilumina donde es realmente necesario. Y en este equilibrio encuentras la paradoja definitiva. Fue precisamente al dejar de intentar salvar al mundo que finalmente comenzaste a servirlo de verdad. Hemos llegado al núcleo de la transformación, donde todas las paradojas se reconcilian. Ahora sabes, en las células de tu cuerpo, lo que Jung intentó enseñar con palabras: no hay altruismo verdadero sin egoísmo sagrado. La energía que antes se perdía en mil direcciones, ahora circula como un río poderoso dentro de ti. Y es precisamente esta fuerza concentrada lo que permite desbordar de forma auténtica. Lo que parecía un acto de separación, rechazar, ausentarse, callar, se revela ahora como la condición esencial para una conexión más profunda contigo mismo, con los demás y con el propio flujo de la vida. Los antiguos fantasmas de la culpa aún acechan, es cierto, pero ya no temes tus sombras, has aprendido a sentarte con ellas, escuchar sus susurros sin obedecerlos. Jung reconocería en esta habilidad la señal más clara de individuación, la capacidad de contener los opuestos sin ser desgarrado por ellos. Puedes decir no y aún amar profundamente, puedes estar ausente y aún ser íntegro, puedes priorizarte y aún servir al mundo, pero ahora desde un lugar de plenitud, no de agotamiento. Esta es la alquimia definitiva, transformar la autopreservación en acto sagrado. Tu tiempo se ha convertido en un altar donde solo lo esencial es digno de ofrenda. Cada compromiso, cada sí, cada momento de atención concedida pasa por el filtro de una pregunta simple y devastadora: ¿esto merece mi sangre? Porque finalmente entiendes, el tiempo no es moneda, es vida en estado líquido, y esta comprensión lo cambia todo. Las personas sienten la diferencia cuando están contigo ahora. Hay una cualidad de presencia que no puede fingirse. Jung llamaría a esto gracia, el don natural que surge cuando dejamos de malgastar nuestra esencia en lo trivial. Y entonces, en el silencio que ahora habitas como un templo, llega la revelación final. Todo esto, la lucha, la culpa, los límites, la soledad y creativa, nunca fue sobre los demás. Siempre fue sobre ti, encontrando el coraje de nacer. Cada no fue una contracción en el parto de ti mismo. Cada frontera trazada, un cordón umbilical cortado. El mundo puede ver tu transformación como egoísmo, pero tú conoces la verdad. Fue el acto más generoso que has practicado, porque solo podemos dar al mundo lo que primero reconocemos en nosotros mismos. Ahora respiras diferente, caminas diferente, existes diferente. Te has convertido en uno de esos raros seres que Jung llamaría individuos completos, no perfectos, pero íntegros. Y en esta totalidad descubres el secreto final. Cuando dejas de estar disponible para todo, te vuelves disponible para lo único. Cuando dejas de servir a todos, encuentras el llamado que es solo tuyo. Y en esta alineación entre esencia y existencia, entre self y mundo, finalmente comprendes, no a través de palabras, sino en la carne viva de la experiencia, que la mayor contribución que puedes hacer a la humanidad es simplemente llegar a ser plenamente quien eres. Y así, en el silencio que ahora habitas como un templo, percibes cada no fue en realidad un acto sagrado de amor. No solo hacia ti mismo, sino hacia el mundo que merece la versión más íntegra, más vibrante, más plena de quien eres. Las fronteras que trazaste no son muros, sino raíces profundas que te permiten crecer sin miedo a ser arrancado por el viento ajeno. Lo que parecía un final era solo el nacimiento de una nueva forma de existir, donde tu ausencia en los cruces de lugares correctos se transforma en la presencia más poderosa que hayas ofrecido.
La vida susurra una pregunta en el crepúsculo de este viaje. ¿Quién serás cuando dejes de temer a tu propia libertad? No respondas ahora. Deja que este interrogante resuene en tus elecciones, en tus silencios, en cómo ocupas, o no, el espacio que es tuyo por derecho divino. Si algo en esta experiencia tocó lo que aún no tenía nombre dentro de ti, sigue ese temblor interior. Dale like, comparte, suscríbete no por obligación, sino porque reconoces cuando encuentras una verdad que resuena con la tuya. El camino continúa, pero ahora ya llevas el mapa más importante, el coraje de estar indisponible para todo lo que no merezca la grandeza de tu alma.